Buenos días, hermanos, que Dios los bendiga en este su espacio, Contigo la Comunidad. En un artículo publicado por una escuela de negocios, hablando acerca de la confianza, ellos tomaron la definición de confianza que tiene la Universidad de Harvard. Ellos dicen que la confianza es la dependencia segura en alguien cuando se está en una situación de vulnerabilidad. Es depender de otro con el riesgo de obtener resultados positivos o negativos de sus acciones. Eso es confianza según la Universidad de Harvard. Ahora, esta escuela de negocios, continuando con su artículo, decían que la mitad de todos los ejecutivos prácticamente no confían en sus líderes. El resultado que mostró una encuesta a 450 ejecutivos de 30 empresas alrededor del mundo, realizada por Golin Harris, indicó que prácticamente el 70% de los encuestados estuvo de acuerdo con la siguiente afirmación: simplemente ya no sé en quién confiar. Eso es lo que dicen. Ahora, cuando les preguntaron cómo se siente un ambiente de desconfianza, ellos coincidieron en los adjetivos: es estresante, es amenazador, es inseguro, es divisivo, es improductivo, es tenso. Por el contrario, las respuestas que dieron a la pregunta ¿cómo se siente un ambiente de confianza?, los calificativos fueron: es divertido, es unido, es motivador, es seguro, es productivo, es confortable. ¿Saben? Esto me hizo pensar que a veces como creyentes podemos considerar a Dios de la misma manera que estos ejecutivos y tener la tentación de dudar de sus planes y por tanto de confiar o no confiar en Dios, en Él. Confiar en Él entonces se vuelve dependiente de la situación que estamos pasando. Entonces podemos sentirnos alegres, gozosos y seguros cuando las cosas van bien, pero nos podemos sentir tristes, desanimados e inseguros cuando las cosas se ponen difíciles. Ahora, hermanos, ¿cómo nos hemos sentido en este tiempo de pandemia respecto a nuestra confianza? O respecto a otras situaciones, ¿cómo nos hemos sentido cuando pasamos por momentos difíciles, por momentos de dolor, por momentos de inseguridad? ¿Hemos puesto nuestra confianza en Dios a pesar de las circunstancias o hemos llegado a dudar de Él? Quiero que veamos una antigua historia que espero que a ti que has estado confiando en el Señor en este tiempo difícil, te anime a seguir adelante con esa confianza. Y quiero que también quizás a ti que has perdido la confianza en Dios por las cosas que te han pasado, te permitan recuperarla de alguna manera, recuperar esa confianza en Dios que deberíamos tener todos. Para ello vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 10. Vamos a leer solamente ese versículo. Dice la palabra del Señor: Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Es decir, siempre lo hacía. Ahora, este pasaje de la Biblia nos muestra la confianza que Daniel depositó en Dios, aun luego de que sus enemigos le tendieron una trampa que podría derivar incluso en su muerte. Ahora, para tener el contexto de todo esto, recordemos desde hace varios años lo que pasó con este hombre. Daniel, junto a otros jóvenes, cuando él era muy jovencito, jóvenes israelitas, fue llevado cautivo desde su tierra, separado de su familia y de su nación, a Babilonia, cuando cuando el reino de Judá fue invadido por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Esto sucedió debido a que el pueblo de Dios, los israelitas, empezaron a adorar y rendir culto a otros dioses. Dios hacía mucho tiempo les había advertido que si esto pasaría, si lo dejaban a Él permitiría que fueran invadidos y llevados a otros lugares. Él simplemente estaba cumpliendo lo que había dicho. Ahora, en todo caso,
Daniel y los otros jóvenes fueron llevados por Nabucodonosor para ser ayudantes de ese reino pagano e invasor. Incluso trataron de cambiar sus identidades al darles otros nombres. Por ejemplo, a Daniel, que su nombre significa Dios es mi juez, lo cambiaron por Belsasar, que significa, en algunos casos dicen, protege la vida del rey, o príncipe de Baal. Era un adjetivo pagano, un nombre pagano. Eso es lo que querían hacer, cambiarle su identidad. Entonces, pasaron los años y Daniel siempre estuvo confiando en Dios y mostrando también un buen trabajo, por lo cual demostró ser una persona capaz y confiable para los reyes a quienes sirvió en Babilonia. Ahora, producto de ello, Darío, el rey actual de donde vemos esta escena, estaba considerando ponerlo a cargo, en el cargo de más o menos como si fuera un primer ministro, alguien que estaría a cargo de todos los sátrapas gobernantes del reino de Babilonia. Y debido a que nadie podía encontrar nada malo que decir o acusar de algo a Daniel, y no querían, por supuesto, que él sea el superior de ellos, tramaron un plan que incluía crear una ley en la cual por espacio de 30 días se prohibía a toda la gente dirigirse a cualquier persona o Dios más que al rey. De lo contrario, sería echado al foso de los leones. Ahora, el rey Darío, seguramente halagado por estas personas y por esa idea, promulgó esta ley que se dice que es de Media y de Persia, que determinaba que no podría ser abrogada ni anulada ni siquiera por el mismo rey. Ahora, Daniel, por supuesto, no puede someterse a una ley que va en contra de lo que Dios dice. Y como siempre lo había hecho, se postra ante el Dios con sus ventanas abiertas hacia Jerusalén y ora. Saben, este detalle es importante, ya que Daniel seguramente sabía que cuando Salomón dedicó el templo de Dios allá en Jerusalén, una de las cosas que dijo y que pueden leer de manera extensa en Primera Reyes de 8 del 46 o primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 46 al 49, es que si por haber pecado y haber sido hechos cautivos en otras tierras se volvieren a él, en los versículos 48 y 49 dice lo siguiente: y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubieran llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra, que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado en tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. Eso es lo que dice Primera Reyes. Ahora, Daniel sabía esto y confiaba plenamente en que Dios le escucharía y obraría según lo que decía esa su palabra. Por eso oraba de esa manera hacia Jerusalén. Ahora, luego de esto, el resto de la historia es una de las más conocidas. Daniel es hallado culpable por estar orando a otra persona que no sea el rey y es echado al foso de los leones, a pesar de que el mismo rey intentó hasta lo último de salvar la vida de Daniel, de salvarlo de hacer eso. Pero finalmente Daniel es echado al foso de los leones. Sin embargo, Dios, dice la Biblia, envía un ángel que cierra la boca de los leones y es librado de la muerte. Cuando sale, el rey echa a los que habían tramado esta maldad al foso, donde son despedazados por los leones, y el rey reconoce que el Dios de Daniel es Dios viviente que permanece por los siglos, y su reino y dominio jamás serán destruidos y perdurarán por siempre. Ahora, hermanos, si un incrédulo reconoció a Dios cuando vio esto, ¿qué es lo que Dios querrá decirnos a nosotros con este pasaje, con esta enseñanza? Yo veo por lo menos 4 cosas. Primero, que Dios estuvo presente y acompañando a Daniel tanto en Judá como en Babilonia.
Esto nos dice que Dios siempre está a nuestro lado. Sea cual fuese el lugar donde nos encontramos, su fiel y amorosa presencia está en todo lugar. Segundo, que Daniel aprendió a confiar en Dios de tal manera que no ocultó su identidad ni se escondió a pesar de las presiones por las que pasó. Y esto nos muestra la fidelidad de un hombre que realmente conoce a su Dios. Tercero, si bien en Judá, en la tierra prometida, Dios no libró a Daniel de ser llevado cautivo a una tierra pagana, Dios en esa tierra pagana sí libró a Daniel de los leones, de las bestias y de sus acusadores. Esto nos muestra la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Finalmente, si bien los israelitas despreciaron a Dios, cambiándolo por ídolos y dioses de otras naciones por la cual fueron cautivados, y Daniel por esa causa fue llevado a una tierra extranjera donde también adoraban otros dioses, Daniel persistió tanto en su tierra como en el extranjero en adorar al único y verdadero Dios. Esto nos muestra que él perseveraba con la ayuda del Señor, aún en momentos largos y en momentos difíciles. Queridos hermanos, Daniel no fue un hombre perfecto. Tenía sus defectos, sus errores, sus pecados. Y en esa situación difícil se postró ante Dios, porque su confianza y sus esperanzas estaban ancladas solo en su Dios y su Salvador. No solo de los leones, sino primordialmente de su alma, y él lo sabía. Querido hermano, si tú conoces a Cristo y has entendido que por amor y gracia dio su vida para salvar la tuya al morir en la cruz por tus pecados, ¿crees que ahora se va a olvidar de ti? Sabes, no importa dónde te encuentres, Él promete acompañarte. No importa por lo que pases, Él te guiará por sus propósitos, y sus propósitos son buenos para quienes lo conocemos, aunque a veces tengamos que pasar por valles de oscuridad. Yo te animo a que continuemos confiando y perseverando en Dios y sus caminos, a postrarnos ante Él. El Señor sigue reinando soberano, sigue cumpliendo sus propósitos y nos sigue acompañando. Y pronto, en cualquier momento, del lugar donde nos encontremos, nos tomará y nos llevará a su casa. Porque ahí es donde vamos, ahí es donde Cristo nos prepara nuestras moradas. Oremos. Señor, te agradecemos por lo bueno que eres. Señor, venimos a engrandecer tu nombre porque eres soberano sobre todas las cosas. Y siendo soberano, Rey, Dios, Señor, te fijaste en nosotros y nos viniste a salvar, dando tu vida. Dios, ayúdanos a ver en esa maravilla, Señor, la grandeza tuya y en quién confiamos y en quién nunca debemos desconfiar. Gracias, Señor, por recordarnos quién eres. Gracias, Señor, por ser así. Significas todo para nosotros. Señor, si alguien que no te conoce está viendo esta transmisión o escuchando, te ruego que abra su corazón, que pueda acercarse a ti y decirte: he pecado, por favor, sálvame, hazme uno de tus hijos. Y a nosotros, Señor, ayúdanos a perseverar en esa confianza que debemos tener siempre. Y si la hemos perdido, Señor, en algún momento, perdónanos. Y gracias por recordarnos quién eres. Ayúdanos a confiar siempre en ti. En Cristo Jesús oramos. Amén. Queridos hermanos, que Dios los bendiga y que pasen un lindo día.